Entonces vamos a implementar este ejercicio de procedimiento almacenado con la base de datos de Norwin, ¿cierto? Porque por eso tengo esto de employees, eso fue tomado de la base de datos de Norwin. Entonces voy acá, de hecho puedo copiar y pegar esto. Vengo aquí, ASQL, mi nueva consulta es la siguiente. Hay otra forma de hacerlo, pero lo voy a aplicar de esta forma. Primero, delimitador. Hay que cambiar, dime. Pero no están en employee. Bueno, estoy dentro de la tabla customers, es cierto. Entonces vamos a parar en base de datos Norwin. Mejor, buena observación. Sí, señor. Base de datos Norwin, que quede ahí. Ahí sí, SQL. ¿Listo? Bien. Perfecto. Entonces voy a cambiar el delimitador del sistema, de manera que cuando él encuentre ese doble slash que puse, ahí sí diga fin. ¿Sí? Porque si no, lo va a confundir con esto y él va a creer que el final es este. No, ese no es el final, me faltan un par de instrucciones más, por lo menos el end. ¿Listo? Bueno, entonces va a crear procedimiento. Cambios delimitador. Bueno, pongámosle comentarios a esto. ¿Cómo me ponen comentarios en SQL? Guión, guión. ¿Listo? Esos dos guiones significan voy a omitir esta instrucción o voy a permitirle que me escriba un texto descriptivo, una información para esto, ¿cierto? Guión medio, guión medio. Entonces aquí voy a poner cambiar el fin de línea. Eso significa delimite. Lo estoy cambiando por dos slash. O sea, aquí yo en realidad puedo poner cualquier cosa. Podría poner ampersand, ¿vale? Eso sí, entonces ¿qué tiene que haber al final? Ups, una ampersand. Listo. Vamos a dejarlo como está. Listo. Ahora, aquí, crear el procedimiento. Aunque esto está obvio, pero bueno, ya que estoy comentando. Procedimiento. Con una característica, definir un parámetro de entrada. Eso es el in. ¿Cómo se llama el parámetro? Code. ¿Y qué tipo de datos tiene el parámetro? Entero. Recibo solo valores enteros. Listo. Inicio de procedimiento. Begin. Al interior, si fuera muy estricto, le pondría una tabulación para que quede bien ordenadito. Y ahí sí, ahí puedo poner todo un algoritmo. Por ahora, mi algoritmo solamente va a ser buscar en la tabla clientes por el código. Buscar por el código, ya listo. Select asterisco from employees, sí, la tabla existe, employees. Verifiquemos por acá la estructura, las columnas. Tiene ID, sí, tiene ID. ¿Cierto? Entonces voy a buscar por el identificador, por la llave primaria ID, de manera que sea igual a este parámetro de entrada. ¿Listo? Muy bien, entonces continuar. Tengo un error de sintaxis. ¿Qué falló acá? Ah, bueno. Me está marcando error en el comentario. Del comentario tiene que darse con espacio. ¿Listo? Guión, guión, espacio. Guión, guión, espacio. Continúo. Ahora sí, procedimiento creado. Su consulta se ejecutó con éxito. Entonces, ¿yo dónde voy a encontrar esto? Eso lo voy a encontrar por acá. Actualizo la base de datos. Miren, esta es la novedad. Ya mi base de datos cuenta con procedimientos. ¿Qué? Él tiene el nombre que yo le di, procedimiento. ¿Listo? Bueno, ahora aquí en la base de datos de Norwin le voy a decir SQL, voy a llamar ese procedimiento, voy a usar procedimiento, ¿cierto? Lo voy a llamar solo así, punto y coma. Analicemos lo que va a pasar acá. ¿Por qué me salió ese error? El número de la tabla. El código. Entonces miren lo que él me dice. O sea, estos errores yo los tengo que leer. Incorrect number of arguments. En español, por favor. Exactamente, ¿cierto?
para el procedimiento ¿Cuántos parámetros, cuántos argumentos esperaba? Y dice, esperaba, expected, 1. ¿Y cuántos tiene? Eso es miren, esperaba 1, recibí, tengo 0. Tiene razón, solamente llamé al procedimiento y por la definición que yo di, que era esta, parámetros de entrada, 1. Es tipo entero, ok, por eso iba un numerito acá. Que voy a poner 1 para variar. Veamos si esto funciona. ¿Listo? Vuelvo y ejecuto, continuar. Ahora sí, trae información. ¿Y esto qué es? Select asterisco from. Employees where ID igual a 2. Pero lo dicho, es más cortico decirlo así. Call procedimiento 2. ¿Sí o no? Entonces él fue al interior del procedimiento, recibió el dato, hace la consulta con ese dato que yo le acabo de entregar, muestra el resultado. Si yo necesito hacer más cosas, las podría hacer. Es decir, yo puedo acumular otras órdenes acá. O sea, puedo poner aquí, si habilito, puedo poner aquí otra consulta, select asterisco from, lo que sea, o ahí puedo poner un update, lo que sea, o puedo poner un delete, lo que sea, varias, una o varias. Listo, ahorita lo va a hacer un poco más complejo. Hasta ahora está claro el manejo del procedimiento. Sí, se parece mucho a lo que hacíamos en una función aquí al fin y al cabo. ¿No es cierto? ¿Dudas? Ninguna. Sigamos analizando esto, ya lo vemos funcionando. Ahí estoy detallando un poco qué es lo que pasa. Solo que esta vez voy a cambiar el parámetro, ya no va a ser de entrada, el parámetro va a ser de salida. Igualito, begin. Select, voy a contar cuántos datos hay en la tabla que es el parámetro que tengo acá. ¿Cierto? Bueno, no, espere. Interpretemos esto otra vez, más bien. Queda mejor de esta forma. El resultado, mejor. El resultado va a quedar en. Esto sí es nuevo, esto no lo habíamos visto. Into. El resultado de esta consulta va a quedar almacenado en dato. Por eso es de salida. ¿Listo? ¿De qué tabla? De la tabla facturas. Facturas, ¿vale? Entonces ahí dice, al crear un procedimiento con un parámetro de salida, esto es el load, necesitamos pasar el resultado del select a la variable con la sentencia into. Eso significa into. El resultado de esa consulta, métamelo en la variable que definí de salida. ¿Listo? Ahora, para llamar el procedimiento, como vamos a recibir un dato, ese dato hay que guardarlo en una variable. Las variables en SQL se identifican por arroba. Si yo veo en un código SQL arroba, eso es una variable. Entonces estoy llamando el procedimiento que se llama conteo. Aquí está definido, conteo. Como él retorna un valor, eso es lo que pasa ahí, retorna. Eso es un out, entrega un dato. Dime. Él la crea en ese momento. Legalmente hablando es cierto, debería definir la variable. Antes de esto hay que hacer que la variable exista. Debería poner, siendo muy estricto, antes yo debería decir esto, set arroba. Eso es crear la variable, eso es definirla, ¿listo? Lo que pasa es que el sistema es un poco flexible y si no existe, ahí la crea. ¿Sí? Más o menos, generación espontánea. Entonces le vamos a decir, bueno, voy a llamar al procedimiento conteo. Él me entrega un dato, que ese dato quede guardado acá. Pero miren que el dato va en el paréntesis. Va dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto solo esto, no veré nada. Visualmente hablando, no pasa nada. Visualmente hablando. Internamente, la variable A tendrá lo que me retorne este count.
Entonces solamente me falta decirle al sistema, muéstreme qué hay en la variable A. Muéstreme qué hay en la variable A. Select variable, fin. Probémoslo. Primero traigo el procedimiento, voy a crear el procedimiento almacenado, voy a Norwind, SQL, cambio el delimitador, voy a crear un nuevo procedimiento llamado conteo que tiene un parámetro de salida llamado dato y el dato es tipo entero. Listo, empieza el procedimiento. Voy a hacer una búsqueda de todas las columnas, pero las voy a contar y el resultado lo voy a meter en dato, parámetro de entrada. ¿De qué tabla voy a hacer este conteo? De la tabla facturas. Listo, continúo. Procedimiento almacenado. En este momento pues el resultado, algunos son instantáneos, otros no tanto. Solamente veo procedimiento. ¿Dónde está conteo? No lo veo. Recuérdenlo. Hay que actualizar la visualización de la base de datos. Ahora sí, ahí está conteo, ¿cierto? Bien. Necesito llamar a conteo. Vuelvo a la base de datos SQL. Llame al conteo. Llamo conteo. Como es un procedimiento que se parece mucho a una función, debe tener paréntesis, pero ahí me saca error porque el número de argumentos no concuerda, es incorrecto. Entonces entréguele un dato. La cuestión es, ya no va a ser un número como antes, porque el argumento no es de entrada, o sea, no es un valor, es de salida, o puede ser entrada y salida. Pero como es de salida, lo que debería poner aquí es una variable, el sistema lo dice. ¿Qué es lo que está pasando? Que como esto tiene un valor de entrada que es de salida, es una cosa muy chistosa, es entrada que es salida. Pero bueno, la única forma en que él me recibe esto es con una variable. ¿Listo? Entonces unas variables se pueden definir con el símbolo arroba, póngale el nombre a la variable. O póngale total factura, pues si quiere. Listo, entonces continúo. Ejecutado. No veo resultados. ¿Por qué? Porque el contenido está dentro de la variable total factura. Ahora dígale al sistema, muéstreme qué hay select en la variable total factura. Continúo. Null. Bueno, espere. Llámelo y llame el procedimiento más bien. Y ahí sí, dígale, muéstreme el resultado. Interesante. No dio. Revisemos el procedimiento. La tabla invoices si existe, sí tiene que existir. Comprobemos. Invoices, ¿está bien copiado? Sí. Volvemos al conteo. Veamos. Aunque esta ventanita me muestra pues cómo está funcionando todo, ¿cierto? Se llama conteo, es un procedimiento. El parámetro es de salida, se llama dato, es tipo, y ahí está toda la lista. Es tipo entero, bien. El procedimiento dice, voy a seleccionar todos los datos que están acá. Espere, comprobemos si eso anda. Omitamos esto por un momento. Debería dar 35 como resultado. Bueno, veamos. ¿Qué falta? Conteo. Mi parámetro de entrada es dato. Por si las moscas, pongámoslo aquí al final. Select asterisco front, y vamos a decirle que esto quedará guardado en dato. Continúo. Ahí quedó modificado. Miren cómo se modifica. Drop. ¿Qué es lo que significa drop? Borrar, eliminar. Entonces él está borrando el procedimiento conteo y lo está creando otra vez. Create procedure conteo. Le pone otros detallitos, pero es la misma esencia. Begin. Select come from invoices into dato. Llamémoslo. Conteo, le entrego una variable. Muéstreme qué hay en la variable
sí dio. ¿Y por qué no dio antes? Bueno, lo que cambié fue la posición del into. Into. Tiene más sentido si lo pongo al final, ¿sí o no? Puede que sea eso. Puede que sea eso. Por curiosidad, hagamos el experimento. Otra vez. Into iba por este lado. Continúo. Llame a ese procedimiento. Conteo. Le entrego una variable para que me entregue el resultado. Y le digo, muéstreme qué hay allá. Select@a. Dije A. No, igual sí da. Bueno, algún error chiquito tenía entonces, o cuando llamaba la variable, o cuando llamaba el procedimiento estaba bien. Bueno, en fin, curiosidad, sí funciona, al fin y al cabo. Pero bueno, funciona. Entonces, en el código anterior lo primero que hacemos es fijar un delimitador. Al utilizar la línea de comandos de MySQL vemos que el delimitador por defecto es el punto y coma. En los procedimientos almacenados lo definimos nosotros. Hay que cambiarlo, porque si no el sistema cree que aquí terminé. No he terminado. Aunque en ese momento pues sí, da la casualidad que se acabe, pero que no me limite, que yo pueda poner más instrucciones. ¿Listo? Muy bien. Esos fueron los procedimientos. Miren que dentro del paréntesis yo le digo si mi parámetro es de entrada o si mi parámetro es de salida. Ahora vamos a analizar las funciones. De la misma forma que tenemos procedimientos, tendremos funciones. Son primo hermanos, son muy similares. Esta vez, para crear la función, llamo a la instrucción create function. Pilas con la C. Create function. La diferencia entre una función y un procedimiento es que la función devuelve valores. El procedimiento también. El dato curioso es que el procedimiento no los va a entregar como lo hacía una función normal. Ahorita les voy a mostrar el detalle entonces. Estos valores pueden ser utilizados como argumentos para instrucciones SQL, tal como lo hacemos con otras funciones. Miren esto, maths, llame la función count. Pero, ¿cómo funcionaba maths? ¿Cómo funcionaba count? Mejor dicho, ¿de qué venían antecedidos todas estas funciones? ¿Funcionan por sí mismas? No, todas ellas necesitan que antes yo ponga el select. ¿Listo? Utilizar la cláusula returns es obligatorio al momento de definir una función. O sea, la función sí o sí entrega valores. Sirve para especificar el tipo de dato devuelto. Solo el tipo de dato, no el dato. Y esto lo vamos a ver frecuentemente. Hay que indicarle al sistema cuál es el tipo de dato que me va a devolver esa función. ¿Qué me va a entregar? ¿Listo? ¿Cómo se escribe? Create function. Nombre de la función y parámetros que son opcionales. ¿Qué retorna? Tipo de dato. Y la definición. Miren este ejemplo. Ahí caprichosamente cambié el delimitador. Pero es para demostrar que yo puedo poner cualquier cosa en el delimitador. O sea, que el parámetro le colocas para que indique el tipo de dato. ¿Cómo otra vez? O sea, que el parámetro que se coloca, por ejemplo, esta create función hello, que es el chat. Ese siempre va a ser de entrada. Todos los parámetros que pongamos acá son de entrada, siempre. Siempre son de entrada. O sea, pero el parámetro en sí es para que nos diga qué tipo de... No. Para que nos arroje ¿cómo era que decía? Para que nos muestre el dato. El resultado va por este lado. El dato que él me va a entregar es en el return. Esto va aparte. O sea, esto es otro universo. Aquí solamente defínalo, parámetros de entrada. Y aquí, en esta línea returns, ¿qué tipo de dato me va a entregar? O sea, ellos invocan nosotros vamos a invocar a la función y lo que él retorne será tipo esto. Pero solo el tipo. Esto no tiene nombre. En cambio aquí arriba sí tiene nombre. Esto se llama S. Por eso es opcional. Esto de acá sí es opcional. Esto es opcional. Lo de acá, esto es obligatorio. ¿Qué diferencia hay? Este va dentro de los paréntesis al momento en el que lo llamo
y el return automáticamente No, pero devuelve el valor. ¿qué diferencia hace el colocarlo en el día? Ah, cuando lo llame, cuando le ponga call. ¿Recuerdas que ahí me decía el expected tanto? Ese es el expected, el número de datos que me trae. ¿Qué es obligatorio? Sí, ahí me falta el begin. Una cosa. Sí, me faltó el begin. Me faltó el begin en este ejemplo. Sí, eso está malo. Eso sin begin no anda. Listo. Bueno, pero entonces el begin debería estar aquí. Acá. Vamos a poner en práctica esto. Termino por acá. Termino, no, empiezo por acá. En este momento, esa función no va a realizar alguna consulta, va a manipular un dato. ¿Qué va a hacer? Invocar la función concat, que es concatenar. ¿Qué concatena? Todos los parámetros que yo pongo acá. Listo, entonces va a quedar así. Cambio el delimitador. Le puse doble signo peso. Póngale uno para que quede más fácil. Ya listo. Creo la función se llama hello. Tiene un parámetro de entrada. O hagámoslo en orden, hagámoslo sin parámetro de entrada. ¿Listo? Hello no tiene parámetros de entrada. Simplemente llámeme a esa función, que es lo mismo de... Lo mismo no, miren cómo se llama la función. ¿Cómo se llama una función? Con el select, por eso lo mencioné antes. ¿Recuerdan? Entonces ya no voy a usar call. No voy a usar call. Voy a llamarla directamente, pero acompañado de un select. ¿Listo? Primero la creo, se llama hello. No tiene parámetros de entrada. Va a retornar algo que es tipo carácter con una longitud de 50, fija. Lo que va a retornar, empiece, me falta esto, el begin. Empiece. Realice todas las operaciones que quiera y retórneme lo que necesite. Hello, por ahora va a poner este texto. Continuar. Función creada. Si yo actualizo acá, ahora veo funciones. Se llama hello. Llame a la función hello. La única forma de llamar a las funciones es con select. ¿Cómo llamaba al promedio? Select abg tal cosa. ¿Cómo llamaba al redondeo? Select round tal cosa. ¿Cómo llamaba a la raíz cuadrada? ¿Cómo es raíz cuadrada acá? SQRT y tal cosa. ¿Sí o no? Entonces también para llamar mis funciones, estas son las funciones que tiene el sistema. Pero si quiero llamar la mía, ¿sí o no? Díganme qué debería salir ahí. Señor. Hello world. ¿Por qué? Es que yo vuelvo a mirar la función. La función dice que va a entregar, va a retornar la concatenación de la palabra hello con la palabra world y con el signo de admiración. Conclusión, hello world. ¿Sí o no? Esa es la diferencia radical entre un procedimiento y una función. El procedimiento se llama call. La función se usa. O sea, hasta cierto punto también se llama. Entonces, esto es llamar al fin y al cabo. Pero la uso dentro de un select. La uso dentro de un select. Listo. Y recuerden que aquí hay un pequeño error. Aquí falta después del returns con S. Returns con S. Ahí falta el begin. Inicio del procedimiento. Listo. Bueno. Ahora analicemos este caso. Léanlo. Eso es literatura, ¿sí o no? Entonces
es un algoritmo, ¿sí o no? No lo hemos visto, pero usted lo puede asimilar. Ese declare sencillamente puede ser entendido como un definir. Defina la variable S como parchar. ¿Dónde? Esto. Entonces, esta palabrita, yo veo. Esta. Este then significa entonces, literalmente. Ahí estamos dando un sí. Y este es un sí. Si n es igual a m, entonces este sí me toca ponerlo obligatoriamente, y esto es para decirle al sistema, bueno, necesito que la variable sea igual a cualquier cosa. ¿Qué es el C? Si no, perfecto. Esto es igualito. Sí, si no, y por acá abajo, fin sí. Fin sí. Entonces, si n es igual a m, la variable s tendrá el texto igual. Si no, ahora comprobemos, si la variable n es mayor que m, entonces la variable s tendrá el texto que dice mayor. Y si no, indiscutiblemente no es igual, no es mayor. O sea, n no es ni igual, n no es mayor. Ahí no cabe duda que n es menor. Entonces, defíname la variable s como menor. Fin de este sí. Luego, voy a definir que la variable s va a ser igual a la concatenación de es s que. Pero ese que hay que. Sí, pues yo sé que esa es la variable, pero. Entonces el mensaje va a decir, el mensaje tiene tres alternativas. El mensaje va a decir es igual que, o es mayor que, o es menor que. Eso está guardándose en S. Luego, sigo manipulando la variable S. ¿Y qué va a decir? Voy a concatenar el parámetro n, lo que recibí, el primer numerito. Luego, S, que puede decir es mayor que, es igual que, es menor que. Y después se concatena con el parámetro m que recibí de entrada. Cuando terminé todos los procesos al sistema, siempre al final retorno. ¿Qué retorno? La variable que he venido manipulando. Eso va a ser siempre así. Finalizo el procedimiento y pongo el delimitador. ¿Listo? Vamos a ponerlo en práctica. Un poquito. Sí, pero ya nos estamos acostumbrando. Es que así van a estar todos los lenguajes de programación de aquí hasta el final. Vamos a crear esa función. Primero hay que cambiar el delimitador. Luego hay que crear la función, la voy a llamar comparando. Tiene dos parámetros de entrada, n y m. Lo que vamos a retornar será algo tipo varchar, máximo 50 caracteres. Empiezo, begin. Empieza el procedimiento. Voy a definir una variable llamada s que va a ser tipo varchar. Listo. Verifico si n es igual a m, entonces dígame que la variable s va a ser igual a el texto igual. Si no, verifique si n es mayor que m. Entonces, si eso es cierto, esta vez ya no va a ser el texto igual, va a ser el texto mayor. Y si no, por descarte, no es esto otro, pues el sentido común me va a decir que la variable s debería recibir el texto menor. Finalizo este sí, todo este bloque. Empiezo
empiezo a concatenar un mensaje. Es menor, mayor, igual que. Fin sí. Vuelvo a concatenar. Primer parámetro, lo que había en ese, lo que empecé a concatenar con segundo parámetro y todo después finalizado por un puntico. Entrégueme lo que hay en la variable S y fin. Listo, ejecutémoslo. Continuar. He dicho continuar. ¿Qué pasó ahí? Ah, error. Tiene los dos cositas de Sí, deberían dar. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Delimiter. Continuar. Lo mismo. No, espere. Línea 17. retomando la S. Return S. Ay, por Dios, esto no debería sacar error. Finalizo, a ver, pongámoslo abajo. A ver qué tal. No, nada, sigo igual. Ve la línea 18. Acá tengo un problema. No cambia el limitador. Es que aquí lo cambié. Dale otro. Ahora sí. Ahora sí, funcionó. Sí, ese limitador, ese símbolo, por lo que veo, Da. reconflictos. Pero bueno, ya existe, entonces en mi sistema recargo esto, una nueva función. Se llama comparando. Comparando. Se llama comparando. Es una función. Parámetros de entrada. Uno llamado n tipo entero. Otro llamado m tipo entero. ¿Qué es lo que me devuelve? Un dato tipo varchar. La longitud de esto, 50 caracteres. Hola.